Pues estamos el día de hoy con alguien que quiero mucho, un hermano muy especial, que es el licenciado Mario Gallardo Mediolea, y voy a dar una pequeña introducción para que los que no lo conocen, ¿verdad? Pues conozcan a este ser humano extraordinario. Es un abogado mexicano, Mario, escritor, predicador católico y conferencista, nacido en la Ciudad de México en el año de 1975, casado y padre de familia, quien actualmente radica en la ciudad de León, Guanajuato. Radica hace ya varios años allá y ejerce con todo el éxito la profesión como abogado desde el año 1999, pero aparte de ello, Mario es una persona muy especial, ¿verdad? Ha luchado de forma muy especial por México, ha luchado de forma muy especial por causas, por el bien común de tanta gente. Y bueno, pero aparte de ello es un gran predicador, Mario, y yo lo quiero como un hermano, Mario. Pues bienvenido, muchas gracias, Mario. Gracias, mi querido Carlos. Un saludo para todos nuevamente, para Dios bendiga el trabajo de la Fundación Medjugorje y todos los que te acompañan en esta transmisión para hacerla posible. Muchas gracias, Mario. Y pues, Mario, todos te conocemos en la cuestión política, muchos también como un gran predicador, ¿verdad? En toda la República Mexicana, llegas a todos lados. Nuestro Señor te ha utilizado como instrumento. Sabemos de todas las cuestiones en la política que has manejado y todo, cómo has luchado por México, por el bien de México, por respetar los valores, por tratar de cuidar todo lo que Jesús nos ha enseñado. Pero quizás muy pocos conocemos la parte humana de Mario, ¿verdad? Que nos platicaras un poco de Mario, que abrieras a lo mejor si se puede tu corazón para conocer a ese Mario de aquí adentro que ama tanto a Jesús, que ama tanto a la Santísima Virgen María. Un Mario de forma tan especial que, pues, al título que le hemos puesto este día, precisamente, ¿verdad? Licenciado Mario Gallardo Mendiolea, testigo del amor de Dios, porque efectivamente, Mario, eres un milagro de vida. Desde pequeño yo me acuerdo, tu vida me comentaste cuando andábamos en aquellas marchas, pero fuiste rescatado de la muerte hace poco y tienes una misión muy grande. Queríamos conocer ese corazón de Mario. Si lo quieres compartir con todos, abrir tu corazón y pues bienvenido y Dios bendiga todo lo que has venido haciendo, ¿verdad? Dios te bendiga a ti, a tu esposa, a tus hijos. Adelante, Mario. Gracias, Carlos. Pues bueno, el título ya me compromete bastante porque es testigo del amor, de la misericordia de Dios. Y sí, realmente, pues yo soy un ser humano, soy un pecador convencional, un pecador promedio. Es la mejor forma que encuentro para poderlo describir. Un hombre que se encontró con Dios y que se vuelve a encontrar todos los días. Yo pienso que esa es una labor que Dios hace con nosotros porque va trabajando, va trabajando, va trabajando y este trabajo que Dios hace en nosotros según se lo vamos permitiendo, pues es lo que San Juan Pablo II llamó la conversión, Así es. que es un camino que no termina nunca porque es hasta el último día de nuestra vida. Pues sí, efectivamente, ese ser humano convencional que soy, como cada uno de nosotros tenemos nuestra historia. Bueno, yo nací en la Ciudad de México, crecí, lo puedo platicar brevemente. Soy el único hijo de doña Emma, de una mujer que fue mamá soltera, que soy de estas historias cuando el novio se va, cuando sabe que la novia está embarazada, después de un noviazgo largo que ellos tuvieron. Y bueno, pues crecí bajo el amparo, bajo la protección de mis abuelos y de mi madre. Mi abuelo muere cuando yo soy pequeño. Vivíamos en un departamento de la colonia Narvarte. Yo soy una persona de clase media. Y, y bueno, tuve una infancia sumamente feliz. Fui un niño muy amado. Agradezco enormemente y agradeceré por toda la eternidad a mi madre y a mi abuela, que fueron las que me criaron, las que me educaron. Y soy hijo de una mujer que se encontró con Dios eh, más o menos cuando yo acababa de nacer. Tuve un encuentro profundo con Dios y yo crecí en el ambiente de la iglesia. Mi mamá era evangelizadora católica, o sea, yo crecí viendo predicar a mi madre. Y bueno, pues fue una vida muy bonita. La verdad es que yo fui muy, muy bendecido por Dios porque a pesar de no haber contado con mi padre,
que el padre no lo puede sustituir nadie, pero Ay, de alguna suerte un niño lo que más requiere es amor, educación, protección y un buen ejemplo. Y todo eso, bendito Dios, Él me lo regaló en mi propia casa. Y bueno, crecí ahí en la Ciudad de México. Después, cuando tenía yo aproximadamente 17 años, mi mamá tenía un problema pulmonar muy fuerte, padecía POC, y le habían recomendado que nos saliéramos de la Ciudad de México. Nos salimos de la Ciudad de México y nos venimos a vivir a León, Guanajuato. Este, donde, bueno, pues he vivido prácticamente pues toda mi vida adulta. Llegué aquí a estudiar mi carrera profesional, los posgrados, en fin. Eh, pero yo cuando, en esa transición de mi vida, por ahí de los 16 a los 18 años, yo me fui despegando, fui renunciando en esta rebeldía de joven, fui enojándome con Dios, fui despreciando las enseñanzas que había recibido en mi casa y en este camino, bueno, duré prácticamente 16 años. Yo duré hasta los 32 años totalmente alejado de la iglesia, sin frecuentar los sacramentos. De niño, después me volví en un ferviente crítico de la iglesia, ferviente crítico de Jesucristo. Bueno, era tal el conflicto interior que yo tenía, yo le hacía varios reclamos a Dios, yo estaba muy metido en el mundo material, en muchas aspiraciones que nada tenían que ver con lo que Dios quería para mi vida. Y bueno, pues incluso mi tesis profesional para salir de la universidad, eh, yo hice un análisis jurídico del juicio contra Jesucristo, ¿no? Yo quería saber ouch. si Jesús había sido realmente culpable o inocente, porque yo le decía a mi mamá, bueno, es que la iglesia lo presenta como inocente, pero yo quiero estudiar leyes, voy a ser abogado y me voy a preparar bien, vas a ver, le decía yo, voy a ver si realmente conforme a las leyes de la época, él era inocente o era culpable. Y a eso dediqué mi tesis profesional. Le traías Entonces ganas, Mario. sí, claro, yo lo andaba, yo era un perseguidor de Cristo, Carlos, era un perseguidor de Cristo. De hecho, en todos los ambientes donde yo estaba, criticaba muy duro a la iglesia, yo le llamaba la industria del perdón, y bueno, negaba el infierno y negaba muchísimas realidades, pues que después prácticamente pude tocar con las manos, ¿no? Darme cuenta de lo alejado que yo estaba, pero bueno, era producto de muchísimas situaciones de mi vida, era también producto de esta etapa que muchos de nosotros vivimos donde en la rebeldía y cuando entra el pecado en nuestra vida, nos separamos de manera natural de Dios y generalmente cuando venimos de una familia de verdaderos cristianos, en mi caso, ¿no? De unas excelentes católicas, bueno, pues todo eso, yo le decía a mi mamá, tu religión no me sirve porque no me da el dinero que necesito. Y tu religión no me sirve porque tu Dios no te defiende a ti de de la discriminación por haber sido madre soltera y de la mala actitud de muchos de los familiares con muchas posibilidades económicas respecto a nosotros. Estabas Esas son enojado las... con la vida, Mario. Pues no era un chico rebelde sin causa, no quemaba camiones, no hacía desmanes, pero estaba enojado con Dios porque bueno, la familia Mendiola, mi familia materna, es una familia de gente extraordinaria, pero hay gente que tiene muchos privilegios en muchos sentidos. Yo no los tenía. Y entonces, la realidad es que era un pleito como personal mío con Dios, porque no era tanto la cuestión económica, Carlos, sino realmente el problema que yo tenía es que mi mamá tenía problemas de salud. Yo adoraba a mi madre y yo estaba enojado con Dios porque mi mamá estaba enferma. Entonces, ese era el principal, la raíz del problema. Y además yo veía que mi mamá le servía a Dios, duraron muchos años en la casa con una comunidad de oración, era formadora, predicaba, daba sus retiros de querigma, de crecimiento. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que una persona que, que sirve a Dios de esta manera y que le trabaja tanto y que lleva a tanta gente a los pies de ese Jesús que adora a mi mamá? Yo decía, ¿cómo es posible que Dios la tenga así? Que mi mamá se enferme, que tenga un problema respiratorio tan importante, que tenga derivado de eso problemas cardíacos, en fin. Pues era una pugna que duró muchos años y en la que de alguna manera me convertí
En un promotor terminé la carrera inmediatamente, ya era yo docente en una universidad privada, rápidamente me convocaron para ser director de carrera. El despacho mío empezó a crecer de una manera muy importante. O sea, yo profesionalmente a los 30 años ya empezaba yo a tener un currículum bastante bueno, eh, manejaba yo muy buenas cuentas en la oficina, era yo un abogado muy competente. Entonces imagínense este caldo de cultivo. Además era un hombre, era un globo que flotaba lleno de soberbia, lleno de sí mismo. Y bueno, y además pues mi vida personal, que era auténticamente un desastre. eh, yo había dejado que florecieran todos los pecados capitales en mi vida. Entonces, y además un Una abogado, pregunta, Mario. mande, Una Carlos. pregunta. Sí. Empezaste a crecer, vaya, en la cuestión profesional y todo. En ese momento, ¿no llegaste a sentir que Jesús ya te estaba ayudando o seguías todavía arriba del caballo como San Pablo? A pesar Fíjate de que ya que, te... Sí. fíjate, Carlos, que eh, yo haciendo un recuento, bueno, yo no me daba cuenta que era Jesús el que estaba detrás de mí siempre. No me daba cuenta, pero sí notaba eventos muy extraordinarios, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, iba a entrar yo a una universidad privada y entonces yo quería ser abogado, era una cosa desde niño, ¿no? Yo sentía que esa era mi vocación, pero, por ejemplo, fui a una convención nacional en una empresa en la que yo estaba trabajando de bienes raíces y en una fiesta de fin de año pusieron una mesa gigante donde había 100 regalos que iban a repartir entre los 5,000 que estábamos ahí. Yo estaba a punto de entrar a la universidad y cosa muy curiosa, ¿no? Yo recorrí toda esa mesa de todos los regalos que había, electrodomésticos, había de todo. Pero de todos los 100 regalos que había, a mí me había sorprendido mucho que había un portafolio de piel hermosísimo y yo decía, wow, ¿no? Qué bonito, era un portafolio de esos sencillo, no de chapa, sino que generalmente traemos, ¿no? Los pasantes cuando vamos iniciando la carrera o estamos estudiando. Y Sí. entonces yo lo vi, yo dije, qué bonito está. Y bueno, pues, por ejemplo, cosas extraordinarias de las 5,000 personas que estamos en esa convención, a todos nos dieron un boleto y yo me saqué el boleto precisamente del portafolio que yo había Vale. admirado tanto, ¿no? Sí. O cosas así que ocurrían, ¿no? Yo tenía que trabajar para pagarme la licenciatura y me llegaba el dinero de manera extraordinaria cuando estaba a punto de vencérseme la colegiatura. En fin, sí, muchísimas cosas que ahora pues yo me doy cuenta que la presencia de Dios siempre estaba ahí. Es más, yo te podría decir que Dios me puso la vocación de ser abogado, me pagó la carrera y además estuvo al pendiente que la terminara. Entonces, sí, por supuesto, pero yo no solamente no me daba cuenta, sino que yo todavía ni siquiera me consideraba católico. Así es que tuvieron que pasar varias cosas bueno, lo puedo resumir así para no extenderme en esta parte. Eh, yo obviamente en esta etapa de mi vida pues tomé muchas decisiones equivocadas, ¿no? Alcancé muchas metas profesionales, es más, era yo pues digamos un abogado joven muy destacado en mi Sí. ciudad, en el Bajío, pero a mí siempre me faltaba algo, yo me sentía extremadamente vacío. Y cada vez era más dinero, pero cada vez era más soledad. Entonces, en este camino, Dios me regaló la primera llamada que me ha hecho. En la vida me ha hecho varias llamadas, ¿no? Este, por lo menos 3 o 4 llamadas me ha hecho importantes, pero fue cuando Dios me regaló que yo me empecé a enfermar muy fuerte en el 2007. Y entonces ahí vino mi encuentro con Dios. Esta tirada del caballo de la que tú me preguntaste hace unos minutos se Saulo. dio en el año, sí, se dio en el año 2007. Yo comencé a manifestar algo que tenía congénito desde que había yo nacido. Yo no lo sabía porque nunca me había dado problemas. Es un síndrome que se llama Arnold-Chiari. Arnold-Chiari se escribe. ¿En qué Es una consiste, Mario? es cuando ustedes ven que un futbolista va caminando y de repente le da un paro cardíaco y se muere, o sea, que se desploma muerto. Muchos de estos casos han sido por un mal que se llama Arnold-Chiari, el Arnold-Chiari es cuando uno nace es una cuestión un poquito complicada, pero el cerebelo tiene la parte de abajo, la parte de atrás de nuestro cerebro, la parte baja tiene unas amígdalas y esas amígdalas no hay el suficiente espacio
para que no están lo suficiente separadas del tallo cerebral. El tallo cerebral, recuerden, es la parte de atrás, donde le dan un balazo a la gente porque es el motor de la vida, es donde se controla el tallo cerebral, se controla la respiración, el ritmo cardíaco, eh, la temperatura, todas las funciones que nosotros no controlamos. Nosotros no controlamos nuestra respiración, no controlamos nuestro ritmo cardíaco, o sea, lo que se llama el sistema nervioso central, la parte involuntaria, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí yo nací con una malformación que cuando uno crece, le empieza a dar problemas a uno, y a mí me empezó a dar muchos problemas. O sea, se me empezó a descomponer todo lo que hice controla porque estaba apretado, apachurrado, estaban las amígdalas del cerebelo, estaban apretando el tallo cerebral, y generalmente la gente que tiene esto pues muere de un paro cardíaco respiratorio. Bueno, a mí Anteriormente no habías tenido nada, Mario. Empezó en no, el 2007. sí, no tenía yo, era yo, es más, yo presumía de ser, me hacía mucho ejercicio, entonces era yo el tipo más sano, y Tronado, ponchado. no tenía, sí, efectivamente, ¿no? Había yo tenido todo eso lo pasé de el culto al cuerpo, y además era yo un joven vanidoso, pero todo comenzó en una Semana Santa. A mí me enfurecía que mi familia fuera a misa, me enfurecía terriblemente. O sea, entonces, este, en una Semana Santa, cuando van a una de las celebraciones más importantes que tenemos en esas fechas, se tardaron mucho en salir del templo. Yo pasaba a recoger a mi familia, a mi madre, a mi tía, y me quedaba en la parte de afuera. Entonces me metí al templo para ver por qué no salían, porque yo estaba muy enojado de que se tardaban mucho, yo los tenía que estar esperando, porque obviamente yo no entraba a la iglesia. Entonces cuando entré era un póster muy grande con el Santísimo Sacramento, y una tía mía, mi tía Lulú, que ya murió, ya está en presencia del Señor, me dijo: hijo, ¿por qué no aprovechas? ¿Por qué no te confiesas? Y entonces yo volteé y viendo el altar le dije: ¿y quién es Dios para perdonarme a mí mis pecados? Entonces, cuando yo dije esto, yo sentí algo extraño, sentí algo raro, y curiosamente sentí como que alguien me estaba viendo. Yo a los pocos días empecé a manifestar los síntomas del Arnold Chiari, ¿no? Yo ya era totalmente contrario a la fe, era un perseguidor de la iglesia, y como que el Señor dijo: hasta aquí. Entonces empecé con los síntomas, y ahí vino mi encuentro con Dios, porque uno dice que es ateo y uno dice muchas cosas hasta que se enferma. Y Oye, cuando... no, te llegaste a enojar con Dios, lo relacionaste. Mi mamá estuvo enferma, ahora estoy yo también enfermo. No se vale. ¿Renegaste más? ¿O te doblaste de plano ya al ver que no había solución a tu problema de Sí, salud? fíjate que yo en ese momento, el año 2007, estaba seguro que me iba a ir al infierno. De hecho, yo dije: si el infierno existe, es cuestión de días para que yo lo conozca. De hecho, cuando yo me acerco a la iglesia, es una noche en que yo, desesperado, porque no tenía mal el corazón, la respiración, el tallo cerebral estaba mal. Entonces, no me encontraba en qué tenía, y yo voy a buscar a un diácono muy conocido aquí, que tenía un programa de radio, ¿no? Aquí en la ciudad, un hombre de Dios extraordinario, mi querido maestro Carlos Cordero. Entonces entro a la parroquia donde Carlos trabajaba, buscándolo a él, y yo hablaba todo en clave de política, ¿no? Entonces yo, cuando me lo encuentro a él, me lo encuentro en el pasillito que llevaba a la capilla donde estaba el Santísimo. Y entonces, por providencia de Dios, me lo encuentro en esa noche que voy ahí. Le digo: señor Cordero, usted no me conoce. Le digo: mire, yo soy amigo de tal, y le empiezo a mencionar a todos los abogados importantes que yo sabía que lo conocían y que eran mis amigos. Y entonces me dice: ¿en qué puedo servirte? Y le digo: señor Cordero, es muy sencillo. Estoy a punto de morir y sé que me voy a ir al infierno. Literal, Usted, así. sí, así le dije. Y le dije: ¿usted me puede decir algo que me ayude en la situación en que estoy? Y yo, fue la primera vez que vi, ¿cómo decirlo?, la mirada de la misericordia de Dios. Y este hombre, que es un predicador que todavía está sirviendo al Señor, maravilloso, me puso la mano en el hombro y me dijo: mira, lee conmigo lo que dice la Escritura. Abrió la Escritura en esta parte que todos conocemos de: si tus pecados son rojos como la grana, ¿no? Él me dijo: y si te arrepientes, yo los haré Quedarán más blancos como blancos. la nieve.
Entonces, cuando él me dice esto, me dice, mira, si tú te arrepientes en realidad, me dice, Dios te va a perdonar. Le dije, no creo. Le digo, es que usted no sabe quién soy. Porque claro, yo era un abogado muy exitoso, pero jugaba con las reglas del mundo. Una Entonces, pregunta. sí, ¿Por qué un diácono y no directo un sacerdote, si estaba ya tan mal? ¿Por qué con el diácono? Porque relacionabas al sacerdote con la jerarquía eclesiástica y no estabas fue enojado con ellos. casualidad. No, fíjate que fue casualidad. Era el Ok, plan de Dios. Porque después Carlos fue mi primer formador. Después ok, Carlos fue mi maestro 3 años. Él dirigía la escuela de formación de evangelizadores y él fue mi primer maestro. Pero era una parroquia que quedaba cerca donde yo vivía. Llegué y él estaba asignado ahí como diácono. Yo ni sabía. Yo nada más lo ok. conocía a él y sabía que en esa parroquia estaba. Él era muy conocido. Y entonces llegué y ese fue el recibimiento. Y me dijo, mira, no creo que te mueras hoy en la noche. Me dice, y en todo caso, me dice, lo que yo te ofrezco, ¿por qué no te vienes a formarte como predicador católico? Él no me conocía. Y entonces yo inmediatamente me dio risa, ¿no? Y yo dije, bueno, yo me vengo muriendo y él me invita a formarme como predicador. Bueno, la realidad es que no me extiendo en la historia. Empecé yo a ir, a mí me daba vergüenza porque yo decía, ¿cómo voy a ir si la gente que me conoce sabe que yo odio a la iglesia? O sea, ¿cómo voy a ir si yo he sido perseguidor de Cristo, ¿no? Pero yo me estaba muriendo, ya había bajado por entonces como 15 kilos, se me caían las cosas de las manos, me daban crisis respiratorias, yo estaba muy mal. Este, Empecé a ir y ahí vino, bueno, pues en 3 meses, que fue lo que tardaron en operarme, porque a través de esa comunidad me recomiendan al médico que milagrosamente yo ya a punto de morir descubre que tengo, me meten a quirófano, yo hago mi primera confesión después de 16 años de no confesarme y entonces hago un trato con Dios y antes de entrar al quirófano me hacen firmar esta hojita, habla conmigo el neurocirujano y me dice, mira, si quedas vivo, porque no sabemos si vas a sobrevivir la cirugía, puedes quedar hemipléjico, parapléjico, y me empezó a describir toda la realidad de cómo estaba, ¿no? Y entonces me dice, si crees en algo, pues ponte en manos de ese algo. Tu situación es complicada, haremos todo lo posible. Bueno, me quedé solo en ese cuarto de terapia intermedia que estaba yo, y entonces se me ocurrió hacer un trato con Dios, y Dios toma la palabra. Y entonces yo llorando, yo tenía mis 2 hijas mayores, estaban muy chiquitas, y entonces yo le ofrecí un trato al Señor y le dije, mira, yo sé que no me merezco salvarme. Le dije, pero si tú quieres, eh, yo no tengo derecho a pedirte sobrevivir esta enfermedad. Pero aparte de todo, yo era exigente, ¿no? Y le dije, nada más yo te quiero pedir una cosa. Si tú me vas a dejar con vida, porque me acaban de decir, tú lo oíste, ¿cómo puedo quedar? Pero si tú me quieres dejar con vida, yo quiero ser predicador. Yo quiero regalarte mi vida para poder reparar, porque ya me había dado cuenta para ese momento, pues la situación de pecado y la vida que yo había llevado tantísimos años. Y esa oración hice, mandaron llamar, yo me confesé después de 16 años, y para mí, yo entré al quirófano después de que las lágrimas del sacerdote me habían caído encima, porque el sacerdote al oír mi confesión, bueno, pues lloraba y yo también, y me confesé, me puse en manos de Dios, salí vivo de esa cirugía, pude volver a caminar, fue muy difícil la recuperación, Una pero pregunta, ahí, Mario. mande, Carlos. De los 7 dones del Espíritu Santo, hay uno que es el santo temor de Dios. Sí, claro, Pensamos que temor de Dios es temor a que Dios nos castigue. No, sí, es sí. temor a seguir lastimando a Jesús. ¿Entendiste en ese momento tú que estabas lastimando a Jesús? ¿Eras consciente de aquello o fue más bien miedo a morir? ¿Cuál fue tu decisión? ¿Te fuiste por el lado que Dios me va a castigar o estoy lastimando a nuestro Señor? Quiero decirte que primero fue por miedo, me entró el Ujú. miedo de la condenación en ese momento. Y además yo no conocía el amor de Dios ni su misericordia. Yo no lo conocía al Señor, en realidad. Entonces, primero fue por miedo. Pero como yo era muy duro de corazón y siempre era yo completamente racional, entonces el Señor tuvo que hablarme. Yo tuve una experiencia maravillosa que cambió mi vida en el quirófano antes de operarme. Porque yo empecé a hacer una oración estando yo solo en el quirófano cuando me iban a preparar y le empecé a entregar todo. Le dije, yo te pongo en tus manos a mi madre, a mis hijas, le empecé a encargar todo, mis propiedades, una mentalidad completamente materialista. Material. Y Ujú. cuando yo le estaba diciendo eso,
me asusté porque escuché como un varón con una voz suave me dijo, ¿y tú? Y entonces yo me sorprendí tanto porque no había nadie, seguía haciendo mi oración y me volvió a decir, y ahí fue donde entendí. Me volvió a decir, ¿y tú? Faltas tú. Claro, yo le estaba entregando todo en sus manos, pero al que no le había yo entregado era a mí. Paso. O sea, lo que no le había yo entregado era mi persona y yo era el que no me había puesto en sus manos para que él hiciera conmigo lo que quisiera y me solté llorando porque además me di cuenta que esa voz que yo escuchaba, que era una voz que la escuchaba perfectamente, era la voz de alguien que me estaba hablando y que yo no veía, pero que estaba ahí presente. Así es que esa fue una experiencia muy fuerte que tuve. Así es que te podría decir, yo no fui a la búsqueda de Dios. Yo Él, tengo, Él vino por mí y cuando salí de la cirugía hay una escena de mi vida que a mí me marcó mucho. Mi madre leyendo, como siempre, leyendo la escritura, leyendo la Santa Biblia, delante de mi cama. Eh, yo todavía seguía muy mal porque había quedado mal de la cirugía, no me componía, no se me quitaban muchos de los síntomas que tenía a pesar de la cirugía. Y entonces le dije yo a mi mamá, le dije, oye madre, le dije, ¿por qué Dios hace esto? Le dije, ¿por qué si yo le prometí entregarle mi vida y cambiar y ser distinto, por qué sigo enfermo y por qué estoy así? ¿Para qué me dejó en esta condición? ¿No hubiera sido mejor llevarme? Yo le pedí un milagro y mi mamá cerró la Biblia y me dijo, ay, mijito, me dice, es que el milagro, me dice, ya ocurrió y tú no te das cuenta. sí. Y me hizo una revelación mi mamá. Me dijo, mira, Mario, yo le pedí tanto a Dios por ti durante tantos años porque te veía tan perdido que llegué a decirle al Señor, Señor, si no es por la buena, pues que sea por la mala, pero que Vámonos. mi hijo no se pierda. Y yo en ese momento me enojé, ¿no? Y le dije, oye, pues se te pasó la mano, le dije, o sea, casi me muero, ¿no? Pero fue un camino maravilloso donde yo efectivamente me integré al Ministerio de Evangelización de mi parroquia, en mi diócesis. Efectivamente me empecé a preparar, empecé a estudiar más de la iglesia y de la enseñanza de la iglesia, del magisterio, yo creo que de mi propia carrera. Me empecé a tratar de preparar, ¿no? Pero a Dios, pues Dios no quiere que acumulemos sabiduría humana, ¿no? Lo que Claro. necesita es que nosotros nos entreguemos y que aprendamos a vivir en sus manos. Y ahí comenzó, Carlos, ¿no? Esto que hablabas al principio del programa de que yo no me imaginaba cuando esto ocurrió en mi vida y que yo me entrego, que estos predicadores que yo veía en los DVDs, ¿no? Y que veía en el internet y que veía, pues nunca me imaginé que iba yo a acabar predicando en lugares muy grandes junto a todos ellos, ¿no? Así fue como comenzó el encuentro en el año 2007 y esa fue, digamos, el inicio de la conversión que Dios sigue trabajando hasta hoy día. Una pregunta, Mario. Sí, Carlos. Después de lo que viviste, empezaste a amar a Jesús, a amar a la Santísima Virgen María. Una pregunta, Mario. ¿Cuánto amas hoy a Jesús? ¿Cuánto amas a la Virgen? Me aclaro también otra cosa, algo muy padre que comentaste. Mucha gente me dice a mí que ¿verdad? Llegan con problemas los hijos y yo les digo la oración de una madre llorando ante Jesucristo de rodillas, toca el corazón y prueba de ello de Jesús. Ahí tienes a Santa Mónica con Agustín. Tu mamá se convirtió en una Santa Mónica, eso por un lado, Así ¿verdad? Y es. la oración de tantos años de tu mamá convirtió a un canijo como eras tú en alguien muy especial. Pero ¿cuánto amas hoy a Jesús? ¿Cuánto amas a la Virgen María? Yo pienso que, sinceramente, lo que te voy a responder, muy poco en relación a cómo ellos se merecen ser amados. Yo Sí, los amo con todo mi corazón y con todas mis ganas, pero en mi humanidad, pues yo me doy cuenta que es que ellos son realmente la presencia de Dios y de María Santísima, porque para mí fue un encuentro distinto. Primero me encontré con Jesús y después fue María la que vino por mí, ¿no? De una manera extraordinaria. Yo venía de una familia mariana, de una familia de rosario diario, de una familia donde María tenía un lugar importante, pero a ellos hay que conocerlos. Y en el paso del tiempo entendí que, bueno, el amor se debe de traducir en, no solamente en actos, en un testimonio de vida,
sino también en estar dispuestos a hacer la voluntad de Jesús y de María en la vida. Sí. Y es muy bello, ¿no? Yo a estas alturas te podría decir que aquel inicio de mi conversión me permitió el empezar a trabajar para nuestro Señor, el conocer a María, el empezar a trabajar para el reino, pero claro, no sabía yo lo que me iba a tener deparado el destino, no sabía yo que iba a estar otra vez al borde de la muerte años después, con el COVID, ¿no? Literalmente así, abriendo la puerta de la muerte y aprender también lo que es la diferencia, Carlos, entre la fe y la confianza. ¿Qué Nosotros diferencia ves, podemos Mario? amar sí, nosotros podemos amar a Jesús y a María, podemos aceptar el Evangelio, podemos tener fe, pero tener confianza es otra cosa. Es lo que Eh, dicen, es lo que dice, me decía un día, tuve la bendición de estar cerca de Juan Pablo II y el Santo sí, Padre me decía, Carlos, una cosa es creer en Dios y otra creerle a Dios, es lo mismo, claro, ¿no? es exactamente, claro. Sí, es exactamente la diferencia. Creer en Dios y creerle a Dios, creo que es la diferencia entre fe y confianza. O sea, Dios nos dejó muchas promesas en la Biblia. Sí. Y además de ello, en nuestra propia vida, yo puedo creer en Dios y creo en Dios y entonces, además, le pido a Dios, quizás si ya creció un poquito más, le agradezco todo a Dios, le consulto a Dios, trato de estar cerca de la vida de gracia. Y bueno, es como ir en un coche donde yo voy manejando, ¿no? Y le digo, Señor, acompáñame a donde quiera que vaya. Creo yo que es la primera etapa, ¿no? Así es. Donde Jesús no viene ni en el coche, o sea, uno anda manejando, va uno a donde uno quiere, hace uno con su vida lo que uno quiere, pero de repente el Señor le dice, oye, ese camino por donde vas no es el correcto. Entonces, la primera etapa es decir, a ver, me regreso. En mi caso fue un giro de casi 360 grados. Los abogados después me decían el aleluya. Había abogados que me decían, oye, este, qué desperdicio, también que ibas, que te volviste loco, que te hiciste fanático, Mucho. y yo les decía, pues sí, ¿no? Como aquel hermano predicador que llegó a su casa y que él platica que después de haberle dado una vida terrible a su esposa y a sus hijas, después de vivir un retiro, se encuentra con Dios y las golpeaba y era un hombre, bueno, una cosa espantosa. Llega, se sienta en la mesa, le llama a su esposa y él platica que le dijo a su mujer, mujer, tengo que confesarte algo, me he enamorado de un hombre. Y dice que su esposa le dijo, lo único que me Me faltaba era que me faltaba. salieras ahora con eso. No, se había enamorado de Jesucristo. Bueno, a mí me pasó, ¿no? Tú me hablas de amor. Bueno, la verdad es que cuando ya conoces a María y conoces a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo no enamorarte? Cómo no aprender a tener confianza, Carlos? Porque la confianza es el decir, no te pido que me protejas y que me vayas diciendo por dónde, sino te entrego las llaves del auto de mi vida para que tú lo conduzcas y para que tú me lleves a donde tú quieras. O Y sea, vengan como vengan las cosas, ¿eh? uy, es bien distinto. Así es. Venga como venga, claro, venga como venga. Entonces, bueno, ese camino pues comenzó, son 15 años de que inició la conversión y el Señor pues ha tenido que mandarme otras situaciones porque la conversión uno nunca termina. Yo pienso que el Señor permite muchas cosas para irnos haciendo crecer nuestra fe y también para irnos purificando, irnos modelando, ¿no? Para que podamos cumplir cabalmente con la misión, con el plan que Él tiene para nosotros en la vida. Esa es la realidad. Oye, Mario, tuviste COVID y estuviste al borde de la muerte. Sí, así ¿Cómo es. fue? Si nos puedes platicar. ¿Y cuál fue la enseñanza que te dio Jesús? La enseñanza de vida, la enseñanza con tu familia, la enseñanza como ser humano. Sé que es un proceso de conversión, como dices, pero otro fregadazo. Primero tu mamá enferma, luego enfermo, el superabogado. Ya se entregó a Jesús y otro golpanazo. ¿Qué aprendiste de todo ello? ¿Qué Mira, te dejó en la conversión? sí, mira, Mario, sí, el, el COVID, Carlos, el COVID fue una cadena en un eslabón de acontecimientos, ¿no? Cuando el Señor llega en la vida de una, el Señor cuando nosotros podemos leer en la Escritura que Él hace nuevas todas las cosas, debemos de creer que habla en serio. O sea, hacer nuevo significa cuando tú le entregas la vida a Dios, Dios empieza a restaurar toda tu vida. Y en esa restauración, Él te quita lo que Él no quiere para ti y Él te da lo que Él sí quiere.
El problema es que a veces nosotros estamos aferrados, abrazados a cosas que Él no quiere para nosotros y no queremos tampoco Cierto. aceptar las cosas que Él sí quiere, ¿no? Entonces, el COVID me llega el año pasado, es exactamente un año. Te platico en 2 minutos nada más el No, antecedente. por favor, adelante. Claro. En una etapa difícil, ¿no? Mi madre había muerto en el 2017, este año en que yo también hubo cambios importantes en mi vida, ¿no? Yo estaba dentro de una relación de pareja, esa relación no era una buena relación. Eh, Muere mi madre, que era pues en muchos sentidos, ¿no? Mi gran apoyo, ¿no? Cuando yo vuelvo a la fe, mi madre ya me pudo ver predicar, ya me pudo ver servir a Dios en otra vida, pero al no tener hermanos, bueno, pues tengo amigos entrañables y demás, y mi madre, pues que era lo que yo tenía, ¿no? De mi familia de origen, bueno, pues muere, y era una etapa muy difícil porque acaba de morir mi mamá, yo me había separado también de la persona con quien yo vivía. Eh, Inicié de repente en un camino, por ahí del 18, en un camino donde yo nunca me imaginé que la labor de evangelización me iba a llevar conforme dice la propia doctrina social de la iglesia, ¿no? Es un mandato para los cristianos, para los bautizados, pero Claro. nunca me imaginé que yo iba a entrar a la vida pública del país. Y entonces, cuando yo menos me imaginé en el año 2018, no solamente era la cuestión de los congresos, de ir a muchas ciudades, de predicar, ya tenía yo un trabajo bastante activo en eso, sino que además, bueno, empezaba yo a tener juntas con gente de gobierno, fue cuando ganó, ¿no? Esta perversidad que tenemos de gobierno, fue cuando ganaron las elecciones y entonces, pues inmediatamente se activó este botón, ¿no? De que nos tuvimos que empezar a organizar porque la amenaza era Claro. real y era muy grande. Y entonces empecé a trabajar en la vida pública. Y entonces ya no eran los jueces, los magistrados, los evangelizadores católicos, algunos líderes sociales, la gente con la que estaba en contacto, sino que empecé a tratar a expresidentes, empecé a tratar a presidentes Gobernadores. nacionales de partidos, a gobernadores, a exgobernadores, a legisladores, a muchos líderes sociales. Empecé a predicar muy fuerte contra la masonería, ¿no? Ya conociendo lo que la iglesia enseña y advierte con respecto a Así ella. es. En fin, empecé a trabajar muy duro en este sentido, en este campo. Y había algo que fue cuando Dios nos concedió el conocernos, ¿no? En Así esta es. lucha que se empieza a dar ya en el 2020, donde ya estoy trabajando literalmente en la arena pública, pues entonces ya tengo un día una entrevista en un noticiero nacional, ya el otro día me está entrevistando Pedro Ferriz, y al otro día estoy colaborando en Frena, ¿no? Y entonces Así es. el Ahí te plan de conocí. Dios es, claro, y entonces cuando entro a esto de la vida pública, empiezo a conocer ya no a través de los apostolados, sino a través de la vida social, empiezo a conocer gente extraordinaria. Tú y yo ya estábamos sumergidos en la vida de la iglesia, ¿no? En el amor a Jesús, a María, en la propagación del evangelio, pero conocí mucha gente que no está sumergida en la labor de propagación al evangelio, que no trabaja en un apostolado, que no hace un servicio en su parroquia y que son gente maravillosa. O sea, conocí a la ciudadanía, ¿no? A este México que sabemos que existe, pero que no tocamos. Y entonces, bueno, pues me di cuenta por qué el Señor también nos habla tanto acerca de la diferencia entre lo que es trabajar para el reino y trabajar para el gobierno, pero la gran necesidad que hay de trabajar en la vida pública, trabajar pues por todos nuestros hermanos, porque al Así final de es. cuentas el amor de Dios se nos olvida a veces, Carlos. Yo les digo a algunos líderes políticos que me presumen de muy católicos, yo les digo, oiga, pues no se nos debe de olvidar que el señor presidente también es hijo de Dios. Y entonces me dicen, ¿cómo me vas a decir que es hijo de Dios, ese masón que está hundiendo al país, que si tú eres el primero que sabes? Pues sí, pero Jesús también murió en la cruz por él, igual que por nosotros. Y tenemos Totalmente. otro problema adicional, ¿no? Que también es hijo del mismo Padre. Y entonces se nos olvida a nosotros que cuando yo ataco a un hermano, estoy atacando a un hijo de mi Padre. O sea, que al final todos somos hermanos y que puede ser que ya tengamos hermanos que andan muy extraviados, pero que
somos hijos del mismo, y es un padre que ama por igual a todos, y que lo que le hicimos a uno de sus hijos lo vamos a tener que pagar. Entonces, en este camino de la vida pública, yo me encuentro al diablo, al demonio, ¿no? Con toda su obra, su perversión en transformación de leyes, en políticos asociados a la delincuencia organizada. Me meto a unas ligas muy grandes, donde para mí, pues imagínate qué hacía un predicador católico ahí en las cuestiones de defensa, de debate a nivel nacional y de argumentación Enseñarle de jurídica. Jesús, hablarles del amor de Dios, a ver si Hablarles de los Jesús, tercos. esa era la misión, ¿no? Llevar el Totalmente. Jesús evangelio. te llevó allá. Todo un reto, Carlos, porque uno dice, Ya ¿cómo lo voy a sé. predicar en el infierno? ¿No? O sea, ¿cómo voy a predicar donde? Pero no es el infierno, todavía no, los que estamos aquí todavía no. Sí. Es la posibilidad de construir el reino de Dios y trabajar para Él. En este mundo en el que estoy, a ti te conozco en Frena, a mucha gente, a Laura Osana, mucha gente que Dios me ha regalado amigos extraordinarios. Y entonces, estoy en esto cuando yo ya tenía amistad con algunos de los principales líderes católicos de México, que la gente lo reconoce como líderes católicos. Con Brenda del Río, con Jaime Bosco Duarte, Abascal. con Claro. Y entonces, bueno, empieza en nosotros esta cosquillita de, oigan, ¿por qué no hacemos un movimiento a nivel nacional para convocar a la oración, a la reparación y a la acción desde las enseñanzas de la iglesia? A la reevangelización del país, que es lo que realmente hace falta, ¿no? Porque si este país estuviera evangelizado, no tendríamos muchos problemas que tenemos, ¿no? El problema es que este país no está evangelizado y hay muchos católicos que andan haciendo cosas totalmente contrarias a las enseñanzas de Cristo. Entonces, fundamos en octubre del año 2020, fundamos Viva Cristo Rey. Entonces, bueno, pues salimos a la luz pública. Esto todavía nos pone en el ojo del huracán más, ¿no? Porque pues teníamos una misión muy concreta, la convocatoria se lanza, empezamos a trabajar. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que yo esto nunca lo he dicho, Carlos. Yo para fin de año habíamos creado Viva Cristo Rey, yo ya no estaba en Frena. Es más, ya Gilberto Lozano me estaba persiguiendo, ¿no? Porque, pues, bueno, no quiero dar más detalles, pero ya estaba en contra mía. Yo ya Así lo es. había denunciado y estaba en contra mía, había estado ahí yo 6, 8 meses en Frena. Y con mis hermanos estábamos intentando hacer un trabajo muy importante. Para fin de año, eh, yo a mi esposa, a Jessica, cuando tuve oportunidad de hablar con ella, porque un día me dice, haz una pausa. Yo trabajaba 16, 18 horas al día. Y entonces hablo con ella y le dije, ¿sabes qué, mi amor? Le dije, yo siento, no sé por qué, no me preguntes por qué, pero siento que voy a morir.